Buenos días a todas y todos. Soy Yolanda Fulgueiras, directora del área de residuos municipales de ANCESIS. Gracias por atender nuestra convocatoria y asistir al webinar de hoy bajo el título Análisis de datos e inteligencia artificial en la gestión de los servicios urbanos de recogida de residuos y limpieza viaria. Antes de dar paso a los ponentes, quería compartir con vosotros y vosotras una reflexión interna que llevamos tiempo haciéndonos en torno a la digitalización de los servicios urbanos. Sabéis que los servicios urbanos, especialmente los de recogida de residuos y limpieza, están digitalizados en la mayor parte de España. Raro es el servicio que no lo está total o parcialmente a través de distintas herramientas o métodos, ¿no? Distinto tipo de sensórica en los llenados para el llenado de contenedores, de papeleras, cierre de contenedores, identificación de usuarios, GPS de vehículos y maquinarias, pesajes, etc. Hoy en día, raro es el servicio, como digo, que no está digitalizado en su totalidad o al menos parcialmente. La realidad que luego nos encontramos en el acompañamiento que hacemos y en el trabajo que hacemos con los gestores de las entidades públicas que llevan a cabo estos servicios es que tienen muchísima información, muchísimos datos, están enterrados en ocasiones en datos. En el mejor de los casos, esos datos están recogidos en plataformas digitales, pero también en muchas ocasiones nos encontramos que están repartidos en distintos tipos de archivos, Exceles o de otro tipo, incluso en correos electrónicos, y al final tienen un gran volumen de datos. Es cierto que antes no tenían tanta información hace unos años, pero realmente no tienen capacidad por tiempo, por conocimiento, por volumen de los mismos para poderlos analizar, exprimir y poder sacar realmente información del servicio que les permita optimizarlo y hacerlo más eficaz, que este es el origen inicial, el porqué de la recogida de esta información. Lo que creemos es que finalmente los datos han pasado de ser un medio para optimizar el servicio a ser un fin. Nos quedamos ahí en el dato muchas veces, ¿no? Ordenado, menos ordenado, pero en el dato, sin ese análisis. Bajo esta reflexión, bajo esta tesitura, surge Aporta. Aporta es una solución innovadora de ANCESIS formada por herramientas digitales y conocimiento especializado, de consultoría especializado, con la que precisamente lo que pretendemos es sacarle partido a todo este universo de datos que se recogen en este tipo de servicios, analizarlos y ponerlos en valor en paneles, en sencillos paneles de fácil visualización, que sean ágiles para los equipos gestores en dashboard, que realmente les permitan tomar decisiones en la gestión de estos servicios para optimizarlos y hacerlos más eficaces. Y así disponer de toda la información de una manera realmente útil. Una información ya analizada, ya trabajada, además con una visión de un equipo de consultores experto precisamente en este tipo de servicios y conocedores de los mismos. De todo esto os van a hablar hoy los ponentes que me acompañan, que son Jordi Llop y Jordi Labraña. Ambos forman partes del equipo del área de residuos municipales de ANCESIS. Jordi Llop es consultor con una gran trayectoria y una gran experiencia precisamente en proyectos relacionados con estos servicios de recogida de residuos y limpieza viaria. También forma parte del equipo de desarrolladores de Aporta, de lo que vamos a hablar hoy, de esta solución innovadora que os ofrecemos. Y ha implantado diversos proyectos de Aporta en distintos ayuntamientos, como Ayuntamiento de Barcelona, Ayuntamiento de Cunit, Mataró, Premià de Mar, etc. Y Jordi Labraña también tiene una gran experiencia como analista de datos y precisamente él coordina todo el análisis de datos de este tipo de proyectos que llevamos a cabo. Bueno, pues yo sin más os voy a dejar con ellos. Primero va a empezar la exposición Jordi Llop, luego le seguirá Labraña. Estarán unos 45 minutos explicándoos con más detalle esta pequeña introducción que os he hecho yo. Os invitamos a que a través del chat podáis formular cualquier pregunta, comentario o duda y finalmente dejaremos unos 5 o 10 minutos para poder contestaros. Gracias. Buenos días, Jordi Llop, ese soy yo. Gracias, Yolanda, por presentarme. Con tantas personas inscritas, la verdad es que más de 100, ¿no? Me han dicho, es que me siento un poco abrumado y algo nervioso, con lo cual espero cubrir vuestras legítimas expectativas
de la mejor manera. Así que responsables técnicos, empresas de servicios urbanos, de tecnología, responsables municipales, representantes de entidades supramunicipales, público en general, abandonen el multitasking, desconecten los móviles y bienvenidos al mundo digital de Aporta. A ver si pasamos la diapositiva. Bien, el webinar se estructura en 5 puntos, más conclusiones. Los 4 primeros puntos los voy a presentar yo mismo, mientras que el quinto, el de explotación del dato, es un punto pero que muy poco interesante y es para mi compañero Jordi Labraña. La mía va a ser una intervención más bien conceptual, pero que tiene un momento álgido en el momento de que pasamos a presentar la tecnología que tenemos a disposición de todos vosotros. Espero que sea de su interés y sin más dilación empezamos. ¿Para qué queremos digitalizar? Pues bien, estamos hablando de los servicios más caros de los municipios, ¿no? Y unos de los que más impactan en la percepción ciudadana de las políticas públicas. Son servicios con un impacto ambiental muy elevado, con cada vez mayores exigencias en materia de recogida selectiva y con obligaciones legislativas a las que hay que dar cumplimiento. Por tanto, nuestro foco de atención, ¿no?, es un foco muy relevante, es muy importante. Por otra parte, corren tiempos en los que, por ejemplo, si alguien pretende practicar el alpinismo subiendo un 3000, pero no se hace una selfie cuando llega a la cumbre, es como si la aventura no hubiese existido, ¿no? Pues bien, yo planteo la siguiente reflexión. Si no existe constancia digital de la prestación de un servicio público, ¿ese servicio ha existido o no ha existido? Puede que sí, puede que no. ¿Cómo lo podemos comprobar? ¿A cuántas fuentes de información deberemos consultar? ¿Encontraremos una respuesta de manera rápida y fiable? De todo eso es de lo que vamos a hablar. Entonces, nosotros estamos convencidos de que los objetivos de esa digitalización deberían de estar alineados perfectamente con los objetivos de gestión de los servicios urbanos en cuestión, ¿no? Es decir, estamos hablando de objetivos que muy resumidos podrían ser básicamente 3, ¿no? Queremos, mediante los servicios públicos, aumentar el grado de satisfacción de la ciudadanía. Pretendemos cumplir con la normativa, pues tendremos que implementar sistemas de pago por generación, deberíamos de conseguir los resultados de selectiva que nos vienen de la normativa estatal, europea, etcétera. Y por último, queremos que esos servicios estén sometidos a procesos de mejora continua a un precio justo y justificable. Repetimos, los objetivos son 3: grado de satisfacción de la ciudadanía, cumplimiento normativo y mejora continua. Por lo tanto, digitalizamos para poder responder a unas preguntas clave, algunas de las cuales son las que proponemos, ¿no?, en esta diapositiva, y voy a leer solo algunas, ¿no? Algunas de las preguntas clave que deberíamos de poder responder mediante un modelo de gestión municipal digitalizado podrían ser: ¿los servicios planificados se han ejecutado? ¿O el responsable técnico o técnica firma las facturas con total certeza de que los servicios se han prestado en su totalidad y con la calidad esperada? Otra pregunta podría ser: ¿los usuarios perciben un recibo de la tasa de residuos de acuerdo con su participación a los modelos de recogida selectiva que tenemos implementados en el municipio? ¿O las acciones de mejora implementadas repercuten en un mayor grado de satisfacción? En definitiva, lo que se debería de pretender con un proceso de digitalización es la obtención de suficiente conocimiento para responder las preguntas clave y así poder llegar a cumplir los objetivos. Por lo tanto, necesitamos datos para generar información y con esa información generar conocimiento. Es decir, la digitalización debe de ser un medio para generar el conocimiento, no un fin, como comentaba antes Yolanda. En resumen, hasta aquí, de momento, hemos hablado de los motivos por los que queremos digitalizar, servicios públicos de gran impacto, objetivos, preguntas clave, generación de conocimiento para accionar la mejora continua. Y a continuación vamos a tratar el siguiente punto del índice, que es el de los requerimientos. ¿Qué necesitamos para que esa digitalización tenga éxito? ¿Cuáles son los requerimientos? El flujo de los datos. Los datos, desde que se generan hasta que se consumen, deben transitar por distintas fases, algunas de las cuales he destacado en negrita en esta diapositiva,
para resaltar su relevancia, que no siempre es obvia. En este esquema vemos que el dato se genera, se debe de actualizar y se puede verificar. Esa verificación, por ejemplo, la podemos vehicular a través de los servicios de inspección, que no solamente cuando salen a vía pública inspeccionan o acreditan la calidad del servicio prestado, pues si la barredora está muy sucia o está oxidada o está en buenas condiciones, comportamiento de los operarios, etcétera, si todo funciona correctamente, pero además esos servicios en vía pública pueden comparar los datos de ejecución de este servicio, los que están publicados digitalmente, los pueden verificar y los pueden contrastar con lo que ellos ven en la realidad. De esta manera, si tenemos estrategias de verificación, el generador del dato, sabiendo que alguien en algún momento podrá verificar ese dato y que esa verificación podrá tener consecuencias, pues tendrá más motivaciones, digamos, para que su dato esté correctamente generado, correctamente actualizado y sea útil, es decir, que sea un reflejo de la realidad en la máxima medida de lo posible. Ese dato, para luego transformarlo en información, debe de pasar a la siguiente fase, a la fase de proceso, a la fase de cálculo de esos datos que podemos realizar mediante una plataforma. Aquí es donde entra también en juego el concepto de la utilidad de ese dato. Si a ese dato le damos la utilidad, por ejemplo, de que lo vamos a utilizar para calcular una retribución justa de los contratistas, pues esa utilidad le da significancia al dato, le da importancia, con lo cual los actores involucrados en la gestión de ese dato se van a ver motivados para que el dato efectivamente sea un dato fiable, sea un dato que refleje la realidad, como estábamos comentando antes. La siguiente fase sería la fase de Jordi Labraña, que él ya os va a contar más adelante, pero sería la fase de creación de conocimiento. Ese dato que ya tenemos ordenado, procesado, que hemos realizado con él ya algunos cálculos, lo vamos a poder transformar en conocimiento en la medida en que dispongamos de las suficientes infraestructuras de explotación y análisis que nos van a permitir traducir toda esa información en conocimiento mediante, por ejemplo, paneles de control de actualización dinámica. Y finalmente, esos paneles de control, esa información, ese conocimiento lo vamos a poder transformar en acción, de tal manera que los servicios técnicos municipales podrán activar actuaciones de gestión de la contrata o actuaciones del tipo acciones de comunicación que van a revertir, ¿no?, en una consecución de esos objetivos que nos habíamos planteado. Disculpas. Todo esto que acabo de explicar y muchas más cosas se debería de poder plasmar en un modelo de gestión municipal, ya que aquello que no se documenta, aquello que no se comparte, es como si no existiera. Podemos tener muchas ideas en la cabeza, pero las tenemos que poner blanco sobre negro para que todos los actores, contratistas, servicios de inspección, servicios técnicos municipales, analistas de datos, que de hecho también los tengo subrayados en negro porque son un nuevo actor, una nueva pieza en ese puzzle, en ese puzzle de profesionales, ¿no?, que estamos en el sector. Los analistas son unos profesionales que hasta ahora eran el gran olvidado y pensamos que deberíamos ya de empezar a incorporarlos y juntarlos con los ambientólogos, ambientólogas, ingenieras. Pues juntamente con estos profesionales deberíamos de tener también a los analistas, porque sin ellos no podemos llegar a la fase de creación de conocimiento. En el siguiente punto volveremos a hablar del modelo, pero esta diapo también me va muy bien para ilustrar la propuesta de valor de Aporta de Anthesis, ¿no? Nosotros pretendemos o somos o ejercemos de cadena de transmisión que hace posible que ese flujo de datos se mueva hacia la consecución de objetivos y que permita responder a las preguntas clave. ¿Cómo lo conseguimos? Tenemos la tecnología, tenemos un conocimiento profundo del sector, tenemos especialistas en data y por lo tanto conocemos el camino hacia vuestro éxito. El sector ya dispone de esa potencia de los datos
y hace más de 20 años que el sector, como decía Yolanda, está generando, se está digitalizando, ya tenemos muchos datos. Nosotros hemos venido a proporcionar los neumáticos más adecuados para que esa potencia se dirija hacia unos servicios urbanos transparentes, eficientes, justos y sostenibles. Porque sin modelo de control y seguimiento, sin un modelo claro, transparente, accesible a todos los actores, no es posible generar conocimiento a partir de los datos. La digitalización sin modelo no sirve para nada. ¿Y cuál es el modelo de gestión que proponemos? Pues lo vamos a ver muy resumidamente en la siguiente diapositiva, en la que me voy a centrar en las ideas clave del modelo que he destacado en verde, ¿no? Nosotros pensamos que el modelo de gestión municipal debe ser un modelo, evidentemente, pues con una mirada pública, de gestión pública, y eso quiere decir que no nos debemos, a veces tenemos como técnicos, ¿no?, municipales, la tentación de dejarnos llevar por modelos de gestión que nos proponen los contratistas. No, el ayuntamiento o los municipios deben de poseer sus propios modelos de gestión y son los demás actores, contratistas, servicios de consultoría, etcétera, son los demás los que se deben adaptar al modelo municipal, ¿no? Por lo tanto, es un modelo que tiene vocación de durabilidad, es independiente de los diferentes contratistas que vamos a tener a lo largo del tiempo en nuestro municipio. Y ese tiene que ser un modelo que se focalice básicamente en 3 ámbitos de gestión que desde nuestro punto de vista deben de ser el control de los servicios prestados por los contratistas, si el servicio se ha prestado, si no se ha prestado, en qué condiciones, etcétera, el control de la calidad no solamente del servicio prestado, sino también el control de la calidad, pues, por ejemplo, de la vía pública, de los contenedores, etcétera, y el ámbito de la corresponsabilidad ciudadana, que sería aquel que pone estrategias para hacer posible que la ciudadanía se corresponsabilice y actúe para que sea posible conseguir esos resultados de recogida selectiva, ¿no? Entonces tiene que ser un modelo que promueva esa corresponsabilidad del ciudadano, porque sin él no vamos a poder conseguir uno de los principales objetivos que habíamos marcado inicialmente. Tiene que ser un modelo donde los actores estén bien definidos y sus responsabilidades también, sin olvidar a los analistas, sin olvidar a los analistas. Bienvenidos los analistas, bienvenido Jordi Labraña. Tiene que ser un modelo que prevea los recursos suficientes y las herramientas para que todo el flujo de datos sea posible. Y cuando destaco en verde la palabra recursos, también me refiero a recursos económicos. Los contratistas, los generadores de datos deben de poder disponer de suficientes recursos económicos como para poder generar el dato y actualizarlo. Sin esos recursos, eso no va a ser posible. Si licitamos servicios de recogida de residuos premiando mucho las bajas económicas, pues es muy probable que el adjudicatario, habiendo hecho una baja económica tan elevada, pues priorice la prestación de los servicios antes que no la generación del dato, la actualización, la inyección del dato en esas plataformas municipales que luego hablaremos. Por lo tanto, los recursos tienen que estar disponibles tanto para contratistas como también para el propio ayuntamiento, porque estamos hablando, como decíamos inicialmente, de los servicios que más impacto generan en nuestro municipio. Y en definitiva es un modelo que debe de tender hacia poder responder, hacer posible que las preguntas clave pues, se puedan responder, ¿no? ¿Y cómo concretamos todo esto en la solución Aporta? Pues nosotros en este esquema hemos dibujado los actores, ¿no?, los actores que habíamos hablado anteriormente. Cada actor sabe qué dato debe generar, cuándo, en qué momento, cómo y por qué, cuál va a ser la utilidad que le vamos a dar el dato, ¿no? Cada actor dispone de las herramientas para generar el dato e inyectarlo a la plataforma municipal, que es decir, el modelo debe pivotar alrededor de la presencia de una plataforma municipal, que es donde reside la información clave del servicio, y que se concibe esa plataforma para que acompañe a los objetivos de gestión municipal, ¿no?, el modelo de control. Vemos en esta diapositiva también la coexistencia de esa plataforma municipal con las plataformas de los tecnólogos.
es una coexistencia necesaria, no se solapan entre ellas, sino que se necesitan, se complementan. Las plataformas de los tecnólogos son súper útiles para esa digitalización del dato, de la sensórica, incluso para digitalizar procesos propios de la operativa de los tecnólogos. Pero de estas plataformas, a nivel municipal, necesitamos solamente una muestra de su información, bueno, que puede ser importante, que la queremos inyectar, necesitamos inyectarla a una plataforma municipal para procesarla de acuerdo con el modelo de control que habíamos hablado antes, ¿no? Y esas herramientas pueden ser también aplicaciones de inspección de calidad o aplicaciones de ciudadanía, contenedores inteligentes. Toda esa información se va a procesar en esa plataforma municipal, que luego los analistas de datos van a utilizar la información de la plataforma para cruzarla con otra información de contexto, que pueden ser, yo qué sé, encuestas ciudadanas o otra información que no haya generado propiamente ninguno de los actores que hemos estado hablando en esta presentación, y la van a poder poner a disposición de los servicios técnicos municipales en forma, pues, de los paneles analíticos, y estos servicios técnicos van a poder consumir la información para accionar la mejora continua que finalmente revertirá, ¿no?, en cambios que afectarán a los contratistas, o cambios que pueden afectar a los servicios de inspección, o cambios que pueden afectar a los usuarios. En relación al control de los servicios, ¿no?, ¿cuál es la tipología de dato que nos puede interesar? Nosotros estamos convencidos de que lo que tenemos que tener en el foco del control, ¿no?, es en el centro del modelo, es el itinerario, ¿no? En esta diapositiva se destacan los momentos del ciclo de vida para los cuales necesitaríamos datos para poder ejercer ese control de la mejor manera posible y de la manera más automatizada posible, ¿no? El itinerario nace, ¿no?, se inventaría en el punto cero. Ese itinerario que existe a partir del momento en que consta en un inventario de itinerarios, posteriormente se debe de planificar en el calendario cuáles son los días exactos del calendario en que ese itinerario se va a planificar, y antes de ejecutarlo necesitamos el dato de cuál va a ser el vehículo que va a ejecutar ese itinerario. Y ese itinerario va a tener un inicio de ruta, que es un momento clave en el que a partir de ese momento vamos a recoger el dato de sensórica, y a medida que vaya transcurriendo esa ejecución, el itinerario podrá tener, o no, pero sí puede tener alteraciones o desviaciones. Y en este caso, pues hemos dibujado una desviación por carga de agua. Ese momento es importante tenerlo digitalizado, tanto el inicio de esa desviación como su fin, que son los puntos 4 y 5, porque de esta manera tenemos la máxima información, tenemos constancia de las distintas alteraciones que se hayan producido. Los servicios de inspección, si disponen de esa información online, en el caso de no encontrar el servicio en el sitio previsto, si el contratista ha informado de que el servicio, la máquina no está en el sitio previsto porque se ha ido a descargar o porque se ha averiado o lo que sea, pues los servicios de inspección no van a reportar ese servicio como un servicio no encontrado, porque sabrán que el servicio se está prestando, lo único que pasa es que está en un sitio que no conocíamos de antemano. Y desde los puntos 3 al 6, desde el inicio al fin de la ruta, aquí tenemos también el dato del tiempo de ejecución, que si lo multiplicamos por el precio unitario euro-hora de esa ejecución, pues podemos calcular la retribución. Y ese cálculo tiene que ser un cálculo justo. En relación a la corresponsabilidad ciudadana, básicamente lo que necesitamos son las aportaciones de residuos en contenedores inteligentes o en sistemas de recogida puerta a puerta, en puntos limpios, si han participado o no de los servicios a demanda, por ejemplo, de recogida de voluminosos, si han reportado incidencias. Todos esos datos les damos esa utilidad para que sean tenidos en cuenta a la hora de calcular, por ejemplo, el pago por generación, la tasa justa, etc. Por lo tanto,
tanto en esta diapositiva como en la anterior, vemos también el factor de la utilidad. ¿Por qué necesitamos el dato? En este caso hemos puesto pues, el cálculo de la retribución de los contratistas y en este caso la tasa justa. Dando utilidad al dato, ejercemos una fuerza, una presión, proporcionamos una motivación a los generadores, actualizadores y verificadores de los datos para que actúen con el máximo rigor, porque esos datos van a tener unas consecuencias. Y en cuanto también a la corresponsabilidad, pues hay que tener en cuenta lo que decíamos de la tasa justa, que podemos decir básicamente que se puede aplicar tanto si disponemos de sistemas inteligentes de contenedores cerrados o sistemas puerta a puerta tecnificados, como también se podrían aplicar en sistemas en que no tengamos tanta inteligencia, pero somos capaces, digamos, de, como solución aporta, de proporcionar ideas para diseñar tasa de pago por generación, incluso en ausencia de estos sistemas tan inteligentes, ¿no? Las licitaciones. Toda esa información, todas esas ideas las tenemos que publicar, como decía antes, las tenemos que hacer públicas para que todos los actores sepan de qué estamos hablando, el modelo de gestión, cómo se van a retribuir los contratistas, qué datos vamos a necesitar de los generadores de datos, ¿no? Debemos repito, de prever esos recursos humanos, materiales, económicos para hacer posible, ¿no?, el flujo. Debemos de ser transparentes a la hora de mostrar cuáles son los procedimientos de mejora continua y transparencia con la ciudadanía, cuáles van a ser las herramientas de las cuales nos vamos a dotar, ¿no?, para que toda esa información fluya hacia la plataforma municipal. En el momento de licitar los servicios públicos de recogida de residuos, de limpieza viaria, es un buen momento para compartir todo ese conocimiento, toda esa modelización, porque de esta manera podremos, digamos, ya empezar con toda la equipación necesaria desde el punto cero del inicio de los servicios públicos. Y llegados a este punto, cojo un poco de aire, veo un poquito de agua, que se me está secando la boca. Hasta aquí hemos estado hablando de conceptos, de ideas, de puntos clave. Y aquí es donde presentamos una serie de diapositivas que vamos a ver a continuación, que básicamente son capturas de pantalla, las características de la solución de plataforma municipal que tenemos como ANCESIS con la solución Aporta, ¿no? Es una plataforma digital de vocación de servicio municipal para la mejora y el control y seguimiento de los contratos de recogida de residuos y limpieza viaria. La plataforma procesa toda la información clave del itinerario, la información clave del itinerario que habíamos mostrado en una diapositiva anterior, para hacer posible el cálculo de la retribución. Y aquí tenemos una captura de pantalla donde vemos un listado de ejecuciones de las cuales en la última columna y penúltima vemos el resultado del cálculo del importe de retribución de acuerdo con las condiciones de prestación, de acuerdo con los puntos de inicio, final y las posibles alteraciones. Una pantalla relacionada con la anterior, que es esta, es que, tal y como decía, ¿no?, la plataforma procesa el ciclo de datos que genera el itinerario, que es como lo que se muestra en la parte superior, de tal manera que tiene en cuenta todos los puntos de interés, inicio, final, alteraciones de servicio, y aplica unas reglas de juego, de cálculo, para llegar al resultado final del cálculo de la retribución económica, aplicando mecanismos de flexibilidad necesarios, porque sabemos, todos somos conscientes, los contratistas mejor que nadie, de que los servicios es prácticamente imposible ejecutarlos milimétricamente de acuerdo con la planificación. En algunos casos sí que es posible, pero no siempre, porque pasan cosas en la vida, en el día a día, en el turno de día, de tarde, de noche, pasan cosas, pasan imprevistos, de tal manera que los contratistas se ven muchas veces obligados a adaptarse, ¿no?, a estos imprevistos, y estas adaptaciones tienen que traducirse en que la plataforma, cuando calcule, cuando procese,
tenga en cuenta que hay que ser flexible con todas estas circunstancias. Vemos unas capturas que nos permiten comprobar, en este caso, una traza de un recorrido planificado con el recorrido efectivamente realizado, ¿no? La traza GPS. En la parte derecha vemos todos los puntos de control, los puntos de interés, ¿no? Punto de inicio, punto final. Y a la parte izquierda de las pantallas pues podemos comprobar o consultar todo el detalle del itinerario planificado o ejecutado. Ese itinerario, como decía antes, tiene que constar en un inventario. Tenemos pantallas de consulta del inventario de itinerarios con toda la información de si son servicios de recogida, si son de limpieza, cuáles son los recursos materiales previstos para esta ejecución, ¿no? A nivel de familia de recurso material, pues este servicio lo va a prestar un recolector de 10 metros cúbicos, este otro lo va a prestar un recolector de 20 metros cúbicos. No sabemos la matrícula porque la matrícula es algo que viene a posteriori, ¿no? Antes de empezar la ejecución, el contratista ya tendrá la oportunidad de concretar la matrícula. Y una pantalla para consultar la planificación. Ese itinerario que existe antes de ser ejecutado se debe de planificar. Y podemos consultar, pues, por ejemplo, por familias de grupos de servicio, los días en que estos servicios están planificados en el calendario. Vemos también una pantalla de visualización en tiempo real de ubicación de los distintos emisores, sensores de GPS que tenemos, y en este caso pues sería una vista de los últimos 15 o 30 minutos, ¿no? De un día en concreto donde están esos servicios urbanos. Y algunas capturas también de tasa justa en la que pues, bueno, tenemos en el centro las unidades fiscales, ¿no? Que son las que finalmente van a tener que pagar la tasa justa. La tasa no la pagan los usuarios, la pagan los usuarios que viven en unidades fiscales. Y un ejemplo de cálculo de tasa justa, la parte variable de acuerdo con unos parámetros, en este caso de participación en los modelos de recogida selectiva. Y para terminar ese bloque tecnológico, pues muy rápidamente también hablamos de tres aplicaciones móviles que tenemos conectadas a la plataforma. Una sería una aplicación de servicios que está pensada para que los contratistas puedan informar de ese punto de inicio, de esas alteraciones y de ese punto de fin de las ejecuciones de servicios. Es una aplicación pues, que permite vincular mediante lectura de código QR la planificación con la ejecución real, ¿no? Permite introducir la matrícula también manualmente, etcétera. La tenemos funcionando y estamos muy contentos con ella. Además, el propio operario puede consultar el recorrido que tiene planificado y tiene la capacidad, si el servicio no está motorizado, o si lo está también, de emitir la traza GPS entre los puntos de inicio y de fin. Otra aplicación que tenemos muy interesante, muy útil y de la cual estamos muy contentos y que tenemos, por ejemplo, implementada en Barcelona, es la aplicación de inspección de la calidad. Esa aplicación se nutre de toda la información inyectada a la plataforma municipal, de tal manera que el inspector, el día que sale a la calle, antes de salir, pues puede consultar en la aplicación las inspecciones planificadas para ese día. Por ejemplo, tengo que inspeccionar el itinerario X y Y, ¿no? Entonces puede consultar los datos de planificación de los itinerarios que va a inspeccionar, de tal manera que sabe exactamente si va a ser un barrido manual, si va a ser un barrido mixto, sabe exactamente cuál va a ser la tipología de vehículo que debe de encontrar en la calle, puede consultar el recorrido, como decía, y además también puede visualizar la ubicación en tiempo real del servicio que está buscando, ¿no? Y mediante la aplicación se accede pues, a una serie de formularios para registrar los datos de la inspección. Y finalmente tenemos una app ciudadana que permite pues, solicitar servicios a demanda, registrar entradas en punto verde, comunicar incidencias ciudadanas, recibir información, consultar el histórico de aportaciones en contenedores inteligentes o sistemas de puerta a puerta, consultar el recibo de la tasa justa, etc. Y hasta aquí mi intervención
Y a continuación, el siguiente bloque, que es muy, pero que muy interesante, ya es cosa de mi compañero Jordi Labraña. Todo tuyo, Jordi. Muchísimas gracias, Jordi. Estaba ya aquí tan embelesado escuchándote, casi se me olvida que yo también participaba. Deja que te robe la pantalla y vamos a por ello. Ok, muy bien, muy buenas a todos. Vamos a empezar a hablar sobre los datos y la gestión del dato en el sector. Lo primero es empezar a explicar que en el seguimiento analítico, cuando se entra dentro de esta tipología de proyectos, obviamente siempre hay una serie de objetivos que se quieren cumplir. Y siempre que hablo con cualquier tipo de sector, me encuentro que tengo unos objetivos muy transversales, que siempre son las activaciones de procesos de mejora continua, la creación de paneles de controles dinámicos, y después una serie de objetivos que son mucho más sectoriales. Pues en vuestro caso, en este caso podría ser el control de ejecución de servicios, el control de calidad, control de aportaciones de residuos, toda esta tipología. Pero antes de atacar estos objetivos, a mí siempre me gusta posicionarlos, saber exactamente dónde estamos. Entonces, de una manera muy simple, con una segmentación muy simple, intentamos entender dentro de dónde están las organizaciones o los sectores dentro de unas fases del data, ¿no? Entonces, os las quiero explicar un poquito. Normalmente tenemos una fase uno que ya que casi ningún sector ni ninguna organización está en ella, las personas las organizaciones que aún no están trabajando con el data. Esto desde hace 15 años, 20 años, este tipo de organizaciones han ido desapareciendo. Entonces entramos en una segunda fase, que es probablemente donde nos encontremos el gran volumen de organizaciones, que es la fase de ficheros. ¿Esto qué implica? Implica lo que todos ya conocéis, que son los Excels. Son Excels y otra tipología de ficheros. Esto normalmente viene dado porque en el proceso de digitalización, o sea, en la entrada de software dentro de la operatividad, dentro de la compañía, estos software se acostumbran a darnos la facilidad de exportar esta información en Excel. A partir de aquí se intentan hacer muchas veces auténticas rabasadas para llegar a hacer análisis. Aquí pensar que probablemente tengamos al 70% de las compañías, de las organizaciones y de los sectores. Y esto es complejo porque acostumbra a quitar una cantidad de horas de profesionales tremendamente buenos en el sector, consultores técnicos, que en vez de dedicar todo su talento y todo su esfuerzo a la mejora, a la operatividad, a la toma de decisión, invierten una cantidad de horas increíbles en intentar sacar un dato que a veces hasta no es un dato de calidad y no cumple con una serie de características que iremos comentando en este ratito. Después hay una fase 3, que para mí es una fase que veréis que va a ser la parte más importante y de lo que va a colgar toda mi charla, que es la de infraestructuras de datos. Esto implica que el análisis de datos tiene un nivel de relevancia ya en las compañías y tiene un nivel de relevancia en la toma de decisiones que necesita tener por ello mismo una serie de infraestructuras, de presupuestos para poder hacer todo este trabajo. Hay una cuarta fase, que esto ya empezamos a hablar de organizaciones y sectores ya con un nivel importante, que es el IoT, el Internet of Things, que es muy curioso porque vosotros estáis aquí o estáis con dispositivos de apertura de contenedores, con trazabilidad de GPS, siempre me ha resultado sorprendente esto. Y una fase 5, que este es el líder, ¿no? Casi los elegidos actualmente, pero donde todo el mundo nos estamos reflejando, que es intentar tener inteligencia artificial. Entonces, ¿dónde estamos actualmente? Estamos en un sitio que es bastante paradigmático, que es que somos un sector con una fase 2 que ya venimos de muchos años, obviamente,
pero que también tenemos una fase 4 en marcha muy clara y muy relevante, pero nos hemos saltado la fase 3, nos la hemos saltado de una manera bestial, no hemos entrado en estas infraestructuras de data para poder gestionar todo este volumen de información. Entonces, cuando hemos cogido grandes volúmenes de información, pero no les hemos puesto lo que antes hablaba Jordi, los neumáticos para tener el control de todo esto. Por lo tanto, lo podemos explicar de otra manera también. Lo podemos explicar sobre el proceso. Jordi, discúlpame, te voy a cortar un segundo. Gracias. Nos comentan por el chat que no se oye muy bien. Si puedes subir un poquito más el tono de tu voz. Por supuestísimo que puedo. Gracias, Yolanda. Gracias. Solo faltaría. Por chillar no va a ser un problema. Gracias. Disculpad, hablo un poco más alto. Podemos enfocar en este mismo, intentar entender el por qué necesitamos esta fase 3 desde la vertiente del camino que tenemos que hacer del dato hasta la información. Entonces, aquí tenemos un camino muy claro y muy bien representado con las piezas de Lego. Nosotros tenemos un principio de información, de data, de puramente datos, que nos vienen dado por las fuentes, por las plataformas que hay sectoriales. Gracias a la plataforma como la plataforma Porta, que es capaz de juntar toda esta información dentro de una misma plataforma, nos ofrece ya un primer paso muy importante, que es puramente ordenarlas, cogerlas y ordenarlas. Pero nosotros no podemos hacer el paso directo desde la ordenación de datos a intentar tener ya una historia con nuestra información, una calidad de información que nos permita tomar decisiones o que directamente sean accionables. Aquí necesitamos un paso intermedio. Y este paso intermedio es el que nos está dando la fase 3, esta creación de infraestructuras de datos que nos permiten organizar la información y modelar esta información. Y podríamos decir, muy bien, fantástico, pero exactamente para qué queremos todo esto, ¿no? O sea, ¿qué relevancia, qué debe tener el dato para tener que hacer esta inversión y esta fuerza? Para tener este músculo dedicado a esto. Es realmente sencillo. Al final, cuando nosotros estamos trabajando con información para tomar decisiones, los datos que nos llegan deben tener una serie de características. Y una de las características que tiene que ser es que tienen que ser precisas, tiene que tener precisión, tiene que cada campo, cada dato debe estar definido perfectamente, debe tener una integridad referencial entre toda la información que tenemos, la relación entre los datos tiene que estar muy bien definida y la tenemos que poder mantener esta relación para evitar, sobre todo para evitar inconsistencias con las múltiples fuentes de datos que tenemos. Necesitamos que sean consistentes, o sea, que los datos estén tremendamente estandarizados y sincronizados. Necesitamos, que esto parece muy obvio y no lo es nada, necesitamos la completitud de los datos. Tenemos millones y millones y millones de registros y cuando vamos a buscar el campo esencial que necesitamos para hacer nuestro análisis, no está completo. Falta información de un mes. Este tipo de casos son muy típicos. Obviamente necesitamos que sean información con validez y tenemos que implementar reglas que aseguren que los datos cumplen los criterios que nosotros hemos predefinido. Necesitamos que tengan los mismos formatos. En caso de las fechas, eso es un ejemplo también muy típico. Una cosa que es maravillosa y que cada vez es más grave o más urgente, ¿no? La actualización y la temporalidad de la información. Los datos tienen que actualizarse regularmente para poder reflejar la realidad que tenemos. Realmente también necesitamos un histórico de datos. Nosotros analizamos el histórico, obviamente que sí, pero hace unos años estamos analizando la semana pasada. Actualmente estamos analizando el día anterior y casi estamos ya analizando el día actual, pero es que en nada queremos analizar el día de mañana, o sea, queremos estar haciendo previsión. Y todo esto no se puede conseguir si no tenemos esta serie de características, por lo tanto, si no tenemos esta serie de infraestructuras, por lo tanto, si no hacemos esta fase 3 de la que estamos hablando. Necesitamos que los datos sean seguros, que haya seguridad sobre la información.
necesitamos obviamente que sean eficientes. Los modelos tienen que darnos las respuestas operacionales que necesitamos. Necesitamos sobre todo que sean escalables. Necesitamos que cada vez que hacemos un análisis no lo tengamos que hacer 45 veces cada día, hacer el mismo. Necesitamos, nos da igual que entren 10 datos o que entren 10 millones de datos o que entren 10.000 millones de datos. Nuestras infraestructuras, nuestros análisis tienen que ser escalables. Necesitamos tremendamente que sean flexibles. No nos podemos permitir el lujo de que el mundo cambie y que nuestros análisis no puedan cambiar con ellos. Necesitamos que nuestros datos den respuesta al mundo cambiante. Necesitamos que sean integrados, que tengan trazabilidad y necesitamos que estén bien documentados, que estén bien metadatados. Necesito que cuando vosotros leéis la información sepáis qué estáis leyendo y para eso necesito que este dato esté documentado. Y eso no se puede hacer con un Excel. Es tremendamente imposible. Pero claro, decir todo esto es muy bonito, pero entonces si no se hace con un Excel, ¿con qué se hace, no? Pues vamos para adelante. Disculpad por la parte técnica esta. Ya os pido disculpas de antemano y la intentaré hacer muy rápida. Hoy en día la nube nos está dando los recursos suficientes como para montar arquitecturas de datos que nos permitan tener todas estas características de las que hablamos. Y es lo que estamos haciendo en Ansys, es lo que hacemos en Ansys. Escoger, os muestro dos muy rapiditas, paso muy por encima. Hay una arquitectura clásica de base de análisis de datos y de datos. Tenemos todas las fuentes de información que las traemos y las ingestamos dentro de nuestra infraestructura para que aquí, Data Factory, una factoría de datos, para que podamos hacer todas las modificaciones, lo que a veces se le llama cocinar la información para tener las características de las que os hablaba antes. Una vez tenemos esto, podemos empezar a modelar esta información porque tenerla almacenada no es tenerla modelada. Tenerla almacenada es saber que tenemos un sitio donde tenemos toda nuestra información bien categorizada, con toda la información que necesitamos, pero aquí hay muchísima información y no toda la información que tengamos va a ser de nuestra utilidad a la hora de tomar decisiones. Lo que necesitamos es poder modelar esta información para después poder empezar a sacar todos estos reportings y todo lo que nosotros necesitamos para la toma de decisiones. ¿Y qué es bueno de encima de estas arquitecturas en la nube? Pues que nos dan siempre una capa muy interesante de otros servicios. Pues una capa de seguridad, una capa de control de costes, de implementaciones continuas, muchos más servicios. Normalmente cuando explico esto, muchas veces cuando explico esto, siempre hay alguien que me pregunta sobre el data online. Pues, por ejemplo, traza GPS, ¿no? Cuando te están entrando. Estas arquitecturas te permiten casi cualquier cosa hoy en día. Al final, os pongo una arquitectura de data online, que esta parte de aquí abajo sería una reproducción, esta parte de aquí abajo y esto de aquí, sería una reproducción de esta y lo único que hacemos es integrarle una capa donde cada vez que se genera un evento, lo lanzamos, lo gestionamos al segundo y lo enviamos ya directamente pues, hacia nuestro Power BI hacia nuestro algoritmo de Machine Learning para hacer inteligencia artificial. Pero es que al mismo tiempo también lo enviamos hacia nuestra parte de orquestación y de almacenado de datos. Por lo tanto, hoy en día, con estas herramientas se hace todo esto que se está comentando. Pero también os he dicho, esto no es suficiente. Almacenar información no es explotar información. Esto se tiene que modelar. Y os voy a explicar pues, las bases de la modelización de datos de forma muy rápida. Esto es, pues se empezaría por lo que se le llama un data mart, que un data mart no deja de ser, veis, lo tenéis aquí, muy pocas tablitas, todas construidas desde ese almacén de información, que lo que nos dan es un enfoque del análisis, un enfoque de análisis solo de una unidad concreta del negocio. Entonces, en este podríamos definirla por la ejecución de los itinerarios. Pues esto sería un bloque, un data mart, donde podríamos analizar esa parte. ¿Y a dónde nos lleva esto? Ir creando data marts de cada una de estas unidades de negocio nos acaba llamando a un data warehouse, a un almacén de datos con una diferenciación con el almacén que os hablaba antes, que se le llama data lake, un lago de datos, que es que este tiene las estructuras correctas para tener una explotación sencilla. Y esto ahora os lo acabaré de enseñar.
Por esto, tener la capacidad de englobar todos estos data mart nos lleva al data warehouse, y el data warehouse lo que nos está permitiendo es tener un análisis comparativo de distintas unidades de negocio. Sin todo esto que os he explicado, no podemos llegar a uno de estos objetivos que hablábamos, que eran los dashboards, tener esta tipología de dashboard. Yo os voy a poner un ejemplo con unos datos ficticios. No me interesa ni tan solo conceptualmente el dato, porque no voy a eso. Lo que quiero explicar aquí es que cuando yo tengo un dashboard, no sé, cumplimiento de la planificación, y yo puedo ir a la empresa contratista 1, filtrarla, ver qué ha pasado en Düsseldorf, después coger y irme a qué ha pasado en Dortmund y volver a otra empresa. Todo este filtrado rápido, toda esta facilidad que nos da, esto no es, aparte obviamente de la herramienta de visualización que necesita tener estas características, no podemos hacerlo, no es imposible hacerlo, si no tenemos la capacidad de construir todo lo que hemos hablado anteriormente. Y esta es la clave. ¿Queremos llegar a esto? Pues si queremos llegar a esto de forma eficiente, escalable y todo lo que os he dicho, necesitamos toda esta fase 3. Y para acabar, porque hemos tocado fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, hombre, me sabría mal no tocar, aunque sea solo por encima, pues la fase 5, porque al final nosotros, desde CESIS, queremos llegar hasta ahí, no nos ponemos límites en esto. ¿Y qué hemos hecho? Estamos ya en un proyecto de sistema automático de auditoría de espacios públicos que tiene un punto de inteligencia artificial, pues está claramente enfocado en inteligencia artificial. Entonces, los equipos de limpieza llevan una detección automática con cámaras que capturan imágenes de la vía pública para detectar residuos, y una IA, una red neuronal convolucional, procesa toda esa información y nos la geolocaliza. Las imágenes están geolocalizadas. Obviamente, todo este proyecto, todo esto que estáis viendo, toda esta información vuelve a la fase 3. Todo lo que sale de aquí volverá a nuestra infraestructura de datos, donde será tratado, trabajado, explotado, etc. etc, etc. Y este es un poquito lo que os quería contar. Por lo tanto, le vuelvo a dar paso a Jordi. Gracias, Jordi. Ok, ¿se me escucha? Vale, Sí. ok, Sí. pues adelante. Dicho, cerrado el bloque 5, ya no solamente nos queda ir al bloque final de las conclusiones, ¿no? Han pasado ya más de 40 minutos y estamos en condición de plasmar finalmente, ¿no? Antes de irnos, con unas ideas clave con las que nos deberíamos quedar, ¿no? Para seguir nuestra jornada laboral, que no dejan de ser las que, bueno, las he seleccionado yo, ¿eh? Si Jordi crees que me he dejado alguna, pues tú también podrías decir lo que te parezca, pero al fin y al cabo digitalizamos para obtener conocimiento de los servicios urbanos más caros y con más impacto de nuestro municipio. Es importante resaltar esto porque debemos de darle la importancia que se merecen a esos servicios en términos de digitalización. Nos tenemos que dotar de herramientas tecnológicas que acompañen al modelo de gestión municipal. El modelo de gestión municipal tiene que ser transparente, tiene que tener unas ideas muy claras, unos objetivos, y las herramientas de las cuales los municipios se deben dotar tienen que tener esa vocación, esa mirada pública, ¿no? De servicio público. El dato como medio, que lo decíamos al principio, Yolanda, gracias, no como un fin, ¿no? Y ese dato tiene que ser fiable, le tenemos que dar una utilidad. Previsión de recursos en los pliegos, recursos económicos. No me cansaré de defender que los contratistas deben de tener garantizados los suficientes recursos como para poder ejercer toda esa responsabilidad que les estamos pidiendo en forma de generación de datos y actualización del mismo y posterior inyección de ese dato en la plataforma municipal vía API o como sea. Y finalmente, analistas. Bienvenidos, welcome, analistas al mundo de la gestión de los servicios urbanos
pensamos que sois un gran aliado para conseguir esos conocimientos y poderlos traducir en acciones de mejora continua, analistas. Y finalmente, como resumen, ¿no? La solución aporta constituye, como decíamos, ¿no? La cadena de transmisión necesaria para que esos datos fluyan hacia la consecución de objetivos de gestión municipal. Y hasta aquí las conclusiones y hasta aquí nuestra presentación. Ha sido un placer compartir con ustedes nuestra solución Aporta, agradecer la paciencia y el interés por este webinar y recordad, aquello que no se publica es como si no existiera. Y por cierto, el que pretendió ser alpinista logró subir el 3000 gracias a su potencial, pero sobre todo también gracias a la inestimable ayuda de un compañero de viaje que conocía el camino y los riesgos mejor que nadie. Gracias, José. Muchísimas gracias a todos y a todas. Paso la palabra a Yolanda. Gracias. Gracias, Jordis, Job y Labraña, por vuestra exposición. Creo que ha sido muy interesante, al menos demuestra que hemos tenido 57 asistentes, 56, 57 de forma sostenida, y esto creo que ha resultado interesante, si bien es cierto que no tenemos preguntas, solamente agradecimientos, así que vamos a terminar muy puntuales. Solamente, bueno, pues agradecer vuestra asistencia, que haber tenido la oportunidad de compartir con vosotros y vosotras nuestras reflexiones y cómo abordamos a través de Aporta todo este contexto que ya os hemos estado explicando, sobre todo ellos con mucha profundidad. Os hemos dejado en el chat los correos electrónicos de nosotros tres por si queréis contactarnos para cualquier duda, comentario o que os hagamos una reunión de manera específica para poder compartir. También os mandaremos a todos el PowerPoint que hemos estado usando. Y os recuerdo que desde ANCESIS llevamos a cabo un webinar de este tipo 1 o 2 al mes de distintas temáticas en torno a la sostenibilidad. Y para estar al tanto de esto os podéis inscribir a nuestro boletín mensual que se llama Activables. Os voy a dejar también aquí en el chat el enlace, además el enlace al boletín de mayo, que fue precisamente un monográfico sobre residuos, y también hay algún artículo sobre Aporta, un caso de éxito concreto de lo que hemos estado trabajando, lo que estamos trabajando con el Ayuntamiento de Mataró. Y bueno, pues nada más, que una vez más gracias a todos por vuestra asistencia, que tengáis un feliz jueves y un feliz verano. Os dejo ahora aquí el enlace y también recibiréis ahora al cerrar la sesión unas pequeñas preguntas, 3 o 4 preguntas, que si las contestáis nos ayudáis a seguir mejorando y a seguir pudiendo ofrecer contenido de interés. Gracias.